Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Gracias, Señor, porque podemos seguir con esta serie tan importante de la teología de la familia. Llénanos de tu gracia, que todos los oyentes sean bendecidos por medio de este estudio y que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Seguimos en nuestro estudio de teología de la familia, entendiendo el diseño de Dios. Cuando hablamos de la teología de la familia, nos estamos refiriendo a conocer lo que es la mente de Dios respecto a lo que es la familia, que es la familia. Hemos hablado hasta ahora acerca de la importancia de hablar del tema de la familia y hemos hablado de los seres humanos en su forma individual. Los hombres, hemos hablado de la masculinidad bíblica y de las mujeres, de la feminidad bíblica. Hoy vamos a comenzar en esta serie. Vamos a comenzar a estudiar acerca de esa unión entre lo que es un hombre y una mujer llamado entonces el matrimonio. Pero, ¿qué es el matrimonio? Bueno, permítame compartir una pequeña anécdota de lo que piensa el mundo acerca del matrimonio. Recuerdo que cuando estaba pequeño, mi mamá me enviaba a hacer mandados, como decimos acá. Y recuerdo que ella me envió era de noche, me envió a hacer unas compras y mientras estaba allí esperando, pasó una caravana de carros. Cerca de la casa había una iglesia romana muy conocida aquí en la ciudad. Y en ese momento, en ese tiempo, los matrimonios eran muy llamativos. Y recuerdo, yo estaba pequeño, recuerdo que pasó una caravana, las personas tocando las cornetas de sus carros y bueno, la algarabía, eso era muy común. Pero en ese momento que yo estaba allí, recuerdo haber escuchado cantidad de hombres que estaban allí, estábamos comprando, y estas personas, pues de forma tan increíble, me impactó demasiado la forma como se expresaron acerca de los recién casados. Iba el carro principal con los globos y toda la decoración, y lo más bonito que pude escuchar en ese momento fue alguien que dijo pobre hombre, y de resto fueron groserías, fueron improperios, que desgracia, bueno, cantidad de cosas que me impactó demasiado cómo las personas se referían al matrimonio. Allá va ese tonto, por cierto. Así piensa el mundo del matrimonio. Bueno, el mundo piensa que el matrimonio es simplemente una esclavitud. Las personas hoy en día en el mundo piensan que es sacrificar la libertad, o por lo menos si no me da la libertad que yo quiero, simplemente voy y me divorcio.
¿Qué piensa el mundo? Bueno, si en el mejor de los casos se interfiere al desarrollo personal de cada uno, si es del hombre o de la mujer, entonces lo voto. Si no, es preferible simplemente no casarse. La gente le gusta disfrutar de los beneficios del matrimonio sin estar en compromiso matrimonial. Otros simplemente dicen, bueno, eso es un papel nada más, es una formalidad, es simplemente, pues, con mi amor te basta, ¿no? Y las personas piensan así del matrimonio, que no se necesita tal formalismo, tal pompa, lo ven tan innecesario, tan superfluo, y simplemente, bueno, eso es cosas de romántico. Yo no soy romántico, pero yo soy un hombre serio o una mujer seria. Y es simplemente para los cursi, para los románticos. Bueno, así piensa el mundo. Tim Keller, el pastor que ha fallecido hace poco, dijo esto en cuanto al matrimonio. Presta atención, dice: hace unos años la gente solía pensar en el matrimonio como una unión contractual permanente diseñada con el fin de promover el amor mutuo, la procreación y la protección, y que esa unión imponía sobre los cónyuges algunas obligaciones con respecto a Dios y con respecto a la sociedad. Él continúa diciendo: pero desde hace unas décadas el matrimonio ha comenzado a ser percibido más bien como un contrato sexual temporal, diseñado para la gratificación de las partes individuales. Y creo que tenía razón cuando escribió estas palabras, y eso ha venido de mal en peor. Las personas, hermanos, no les gusta el compromiso. Tienen un odio, una aversión a lo que es el compromiso. Pero sí les gusta tener los beneficios de lo que implica la unión matrimonial. Cosas que más adelante vamos a ver que solamente el pacto matrimonial puede dar. Y a las personas les gusta eso, pero no les gusta tener ese compromiso como Dios quiere o como Dios ha mandado. Pero ¿cuál debe ser entonces la percepción del matrimonio respecto al cristianismo, o cómo nosotros los cristianos debemos pensar respecto al matrimonio? Ya hemos visto que el mundo piensa que es una esclavitud, es un sacrificio de la libertad, es una interferencia a tu desarrollo personal, es un mero formalismo, o es solamente cosas de anticuados, estamos en el siglo XXI y tal. Bueno, pero la palabra del Señor nos manda a que debemos cambiar nuestra mente. Así que yo te invito a buscar en Hebreos capítulo 13, versículo 4, para que podamos entonces tratar de ver lo que es la unión matrimonial, la unión entre un hombre y una mujer, de cómo Dios lo ve. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Es interesante que aquí empieza el escritor de Hebreos hablando de que es una responsabilidad de cada uno de nosotros honrar el matrimonio. Dice: honroso sea en todos. Es decir, en cada una de las personas, en cada uno de los corazones de los seres humanos, debemos considerar el matrimonio como una cosa honrosa. Dice: y el hecho sin mancilla. Ahí mancilla tiene que ver con contaminación. Debe permanecer, es el lecho matrimonial o el recinto del matrimonio donde se consuma el matrimonio, la intimidad en el matrimonio, sin ningún tipo de contaminación. Y el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, continúa diciendo: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La impresión que está dando acá el escritor es que respecto al matrimonio, Dios mismo se va a encargar de juzgar como si fuera un juicio personal. Dios juzgando a los que se atreven a mancillar el matrimonio. Dice a los fornicarios, los que
hacen cosas que pertenecen al matrimonio, pero lo hacen sin estar comprometidos. Y dice, y los adúlteros, los que corrompen la unión matrimonial, dice, los juzgará Dios. No dice simplemente serán juzgados en el día postrero, en el día final. No, Dios los va a juzgar, se las van a ver con Dios, es lo que está diciendo. Pero, ¿cómo podemos entender esto? Que Dios se va a encargar de juzgar a aquellas personas que en pacto matrimonial se atrevan a adulterar ese pacto matrimonial. ¿Cómo podemos tener en nuestra mente tal magnitud de la honorabilidad del matrimonio? Bueno, para lograr esto en nuestra mente, la clave está en primer lugar en entender lo que significa el matrimonio, para anhelarlo, para honrarlo y para luchar por él, pero también cuál es su utilidad y su propósito. Entonces, ¿para qué sirve el matrimonio? Entonces, vamos a ver en lo que queda de esta clase. Número 1, vamos a tratar de definir lo que es el matrimonio. Y en segundo lugar, vamos a ver esa utilidad, esos propósitos, esa funcionalidad única que solamente el matrimonio tiene y de la cual Dios se va a encargar de juzgar a aquellos que no honran el matrimonio. Así que sigamos en esta clase y vamos a tratar de definir la palabra matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Según el Jay Adams, el padre de la teología nautética, él declaró algo muy simple, pero muy certero. Dice que es un pacto de compañerismo, pero es un pacto de compañerismo entre un hombre y una mujer. Es un pacto. Es lo primero que nosotros vemos en esa sencilla pero contundente definición. Es un pacto. Proverbios capítulo 2, versículo 17, precisamente eso es lo que define la unión matrimonial. Proverbios capítulo 2, versículo 17 dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Proverbios 2:17 está hablando acerca de, en este caso es la mujer ramera, la voluptuosa, la tentadora. Entonces dice que una de las características de la inmoralidad es que dice la cual abandona al compañero, ¿verdad? Está ahí el término de compañerismo, pero es un compañerismo que está basado en un pacto, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ahora, es interesante que el proverbista no agarra simplemente del pacto que hizo con ese hombre, con ese compañero, sino un pacto que hizo con Dios. Así que podemos ir ampliando esa pequeña definición que dio Jay Adams, o que da Jay Adams, y podemos decir que es un pacto con Dios de dos personas para ser compañeros de vida, hasta que la muerte los separe. Malaquías capítulo 2, versículo 14 tiene el mismo concepto de que el matrimonio es un pacto, es decir, comienza con un pacto y se mantiene en un pacto. Malaquías 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, ahora está hablando un hombre, contra la cual has sido desleal, siendo ella tú, una vez más, compañera y la mujer de tu pacto. Así que compañerismo pactual es lo que podemos definir con el matrimonio. Es decir, unas personas que simplemente son amigos no significa que están en matrimonio. Deben hacer ellos un pacto delante de Dios de manera formal, porque Dios es formal, y ese pacto debe ser jurado, debe ser un voto a Dios y debe ser un juramento a la persona, ¿verdad? Y están las dos vías o las dos aspectos de la vida, el aspecto vertical hacia Dios y el aspecto horizontal hacia el prójimo. Como dice Sam Waldron, dice que el matrimonio es una promesa pública y formal jurada por un hombre y una mujer
mutuamente que los introduce a una unión matrimonial que tiene el propósito de proporcionarles un compañerismo multidireccional durante toda la vida. Así que existen tres relaciones en el mundo, 13 relaciones entre los seres humanos. La primera relación es la relación de prójimo. Todos tenemos esa relación de prójimo entre sí, entre cada uno de nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, como dice la palabra del Señor, debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero está otra relación entre los seres humanos que va más allá de una relación de prójimo, de gentileza, ¿verdad? De buscar el bien del otro. También está la relación familiar. Esta relación familiar es más estrecha que una relación con el prójimo. Está la relación entre los padres y los hijos, está la relación entre primos, por ejemplo, está la relación entre tíos y sobrinos, entre nietos y abuelos. Bueno, esas relaciones familiares, ¿okay? Y ahora nos concentramos con lo que es la tercera relación, y es precisamente esta, la relación matrimonial. Ahora, ¿cómo paso de la relación de prójimo con una hermana, con un hermano, ¿verdad? ¿Cómo se pasa una relación de prójimo a tener una relación matrimonial? Por medio de un acto pactual. Y allí entonces Dios mismo los introduce en una nueva relación entre estas dos personas, entre un hombre y una mujer, de matrimonio. Eso implica que hay dos implicaciones en cuanto a esto. Número uno, la primera implicación es que una relación sexual, una intimidad sexual, no constituye un matrimonio. Tenemos, por ejemplo, el caso de José y María. Ella estaba casada, estaba desposada con José, y cuando ella concibe del Espíritu Santo, entonces José quería dejarla porque pensaba que le iban a apedrear. Quería cuidarla, pero al final ellos estaban casados, solamente que no habían consumado su matrimonio. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 29, usted se da cuenta que estar desposado no significa que ya había consumado el hecho, el acto, ¿verdad?, de la intimidad en el matrimonio, pero sino que había un tiempo entre estar desposados y la fiesta final, por así decirlo, que es la consumación del matrimonio. Entonces, así estaba José y María. Ellos estaban formalmente casados delante de Dios sin haber tenido intimidad sexual, pero ellos habían ya hecho unos votos. Así que el Señor Jesucristo honra la institución matrimonial naciendo bajo un matrimonio bien constituido. Eso es muy importante. Esa es la primera implicación. Una unión sexual no constituye un matrimonio. Debe haber un pacto. Y lo segundo es que para disolver, bueno, no llamemos disolver la relación matrimonial. Hablemos, según Hebreos capítulo 13, versículo 4, hablemos de cómo obtenemos las maldiciones del pacto, ¿sí? Porque si es un pacto, él trae bendiciones o sanciones o maldiciones. Así que bueno, para acarrearse las maldiciones del pacto matrimonial, ¿qué debe hacer una persona? Bueno, simplemente sí, va a disolver el matrimonio, pero se va a acarrear de parte de Dios mismo. Dios se va a encargar de esta persona. Se va a encargar de darle todas las maldiciones del pacto matrimonial. ¿Cuáles son aquellas cosas que pueden disolver la relación y atraen la maldición del pacto matrimonial? Precisamente aquellas cosas que fueron repudiadas, que constituyen el pacto matrimonial. El pacto matrimonial tiene dos cláusulas.
La primera cláusula es la fidelidad y la segunda cláusula es el amor. Eso es básicamente el pacto matrimonial. Fidelidad y amor. Fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de una parte negativa. ¿A qué me refiero? Esa parte negativa es tener un compromiso de no dar mi amor o no dar el amor a otras personas, sino que es de forma exclusiva. Por lo tanto, lo vemos de un aspecto negativo. Fidelidad significa restringir el amor hacia una sola persona. Ese trato va a ser solamente con esta persona. Esa consideración, esos pensamientos, todas estas, este amor va a estar dirigido exclusivamente hacia una persona. Así que cuando se hace un pacto matrimonial, se está haciendo una promesa a Dios de que yo voy a amar a esa persona. Se lo estoy prometiendo a Dios. Por eso es que Dios se va a encargar, no me cumpliste la promesa. Entonces yo me voy a encargar de darte todas las maldiciones. Dice, a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Como dice en Romanos capítulo 7, versículo 2, Romanos 7, 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, esa fidelidad es hasta que la muerte los separe. Como dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios los puede separar solamente por la muerte. Si el hombre se atreve a separarse, ahí va a acarrear las maldiciones. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, quien me va a separar de una persona, si yo estoy casado, solamente debe ser la muerte. Yo debo procurar que solamente la muerte será la separación entre nosotros. Pero si yo procuro romper la relación matrimonial, yo lo puedo hacer en la mente del Señor. Él da una concesión solamente por dos cosas. Fidelidad, que no he sido infiel, y el amor, que es el segundo, la segunda cláusula. Entonces lo podemos entender de forma positiva. Si dijimos que la fidelidad es restringir el amor o no dar ese amor a otra persona, sino solamente al cónyuge, el amor o el pacto en cuanto al amor significa el compromiso ante Dios de mantener y fortalecer ese amor que yo le he prometido a ese cónyuge. Mantener y fortalecer. Eso es el pacto matrimonial. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así que, para acarrearse las maldiciones del pacto matrimonial, yo debo repudiar lo que son las cláusulas del pacto, fidelidad y amor. Mateo capítulo 19 versículo 3 al 9, el Señor Jesús en un episodio dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues, esta es una conchita mango para el Señor, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. El castigo para el adúltero, hermano, era la muerte. Y si ellos repudiaban a las mujeres por cualquier causa, imagínense la cantidad de muertos. Así que es una
condescendencia a la humanidad caída que hace Dios, pero eso no los exime de la culpabilidad y de la maldición que Dios va a traer sobre esa persona. Dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, y estas son las cláusulas que Dios dice, bueno, si eso pasó, bueno, yo puedo restringir la maldición al cónyuge afectado. Dice, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que, salvo por causa de infidelidad. ¿Okay? La segunda cláusula en cuanto al amor, 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 al 16, perdón. 1 Corintios 7, 10 al 16. Pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Eso quiere decir, hasta el versículo 11, que estar casado con un incrédulo no es causal de divorcio. No es causal de divorcio. Ahora, ese si yo llego a los pies de Cristo ya estoy casado. No significa que me puedo casar con un incrédulo. El Señor prohíbe a los jóvenes o a toda persona que quiera casarse, que si no se casa en el Señor, que no sea creyente, el Señor lo prohíbe y es un rebelde. Pero si uno llega a los pies de Cristo y ya está casado con un incrédulo, el texto dice que no lo abandone. No abandone a su mujer, no abandone a su marido. Versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Esto no significa que si uno de los cónyuges es cristiano, el otro también va a ser salvo. No, tiene que arrepentirse y creer en Cristo. Pero sí significa que tiene una bendición tan grande de que siempre va a tener a su cónyuge, y esperamos que su cónyuge tenga esa responsabilidad de siempre estarle predicando el evangelio. Entonces ha sido apartado, ¿verdad? Para estar siempre escuchando el evangelio. Es una bendición. Pero si se separa, como dice, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Precisamente por la predicación y la buena conducta en el evangelio. Pero si se separa, bueno, que sea iniciativa del cónyuge incrédulo, no del creyente, no que el creyente buscó separarse, sino que fue un buen esposo, fue una buena esposa, y la dureza del corazón no se encontró en el creyente, sino que se encontró en el incrédulo. Dios lo va a juzgar por eso. Así que hemos tratado hasta ahora de definir lo que es el pacto matrimonial. Es un pacto de compañerismo hecho delante de Dios, donde se compromete en un pacto a ser fiel y amoroso uno con el otro. Terminemos entonces viendo lo que es la honorabilidad del matrimonio según debe ser entendido en tres aspectos. ¿Por qué es honorable? ¿Por qué Dios quiere que lo honremos? ¿Por qué es tan importante para Dios que nosotros los creyentes estemos honrando el matrimonio? ¿Por qué Dios es tan severo en ese juicio para aquellos que deshonran la institución matrimonial? Ya hemos entendido cómo es el pacto, cómo es el matrimonio, es por medio de un pacto. Y ahora, ¿por qué Dios se indigna tanto cuando hay ruptura de ese pacto por nuestro pecado? Bueno, hay tres aspectos
que nos ayudan a entender completamente lo que es el matrimonio. Número 1, el matrimonio es una invención única. En segundo lugar, tiene una utilidad única. Y en tercer lugar, tiene un propósito único. Entonces vamos a ver la primera, su invención única. Bueno, cuando hablamos de la invención única, nos estamos refiriendo en primer lugar a que es Dios quien diseñó el pacto matrimonial. Por lo tanto, ¿quién es el hombre para decir, no quiero o voy a redefinir el matrimonio? Eso es una blasfemia, es una herejía, redefinir lo que es el matrimonio si Dios dijo que es entre un hombre y una mujer. Dios lo inventó, por lo tanto, no querer eso es no querer la invención de Dios. Génesis, capítulo 2, pero vean el versículo 21 y 22. Aquí Dios ha diseñado el matrimonio, es Dios quien hizo el matrimonio. 22. Génesis 2, 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Note que luego que el Señor hace caer un sueño profundo en el versículo 21, Dios toma de la costilla de Adán, cierra la carne en su lugar y de esa costilla hace una mujer. Pero el texto no queda simplemente diciendo, hizo a la mujer y la mujer empezó a andar y ellos de repente se encontraron. Fue una casualidad. No fue una casualidad. Versículo 22 dice, y la trajo al hombre. Dios fue quien los juntó. Es una invención de Dios. Fue la voluntad de Dios. Fue un asunto donde la casualidad no obró, sino la voluntad y la providencia de Dios. Dios diseñó esa relación. Que se comprometan, que haya una unión entre un hombre y una mujer. Entonces Dios lo diseñó, hay que honrarlo. Ya entonces de por sí o per se, ya el matrimonio es honorable en sí mismo, porque fue diseñado por Dios en un mundo perfecto. No se olvide de eso. En un mundo perfecto, Dios creó la institución matrimonial. Luego de la caída, sí, se constituye lo que es la institución civil para regir la justicia en las naciones y la institución de la iglesia. Pero eso fue después de la caída. Solamente la institución matrimonial fue diseñada por Dios antes de la caída en el mundo perfecto. No solamente Dios diseñó su relación, sino que Dios creó una unidad allí. Dios creó su unidad. Versículo 24 de Génesis 2 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es un misterio. ¿Cómo que serán una sola carne? Bueno, este misterio solamente lo puede entender Dios. Y Dios es quien hace ese vínculo. Como dije hace poco, ¿cómo pasamos de tener un vínculo de prójimo a tener ahora un vínculo matrimonial? Eso solamente lo hace Dios luego que uno se compromete en pacto matrimonial. Dios hace esa unidad que no lo hace ninguna otra institución en el mundo. Y en tercer lugar, note que todo lo que se está diciendo de la creación de la mujer y el matrimonio y cómo ellos están juntos, hermanos, nos está hablando acerca de que está en un contexto de que Dios está mostrando amor y bondad a los hombres. Versículo 18, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, note que aquí Dios está diciendo no es bueno que él esté solo. Ahorita vamos a hablar en esa bondad de Dios. Pero solamente vamos a quedarnos por ahora hasta acá. Dios está mostrando su bondad. Ve que el hombre está abrumado de trabajo y ninguno de los animales lo puede ayudar. Y Dios dice, voy a crearle una ayuda idónea. No hay otra ayuda como la esposa para el marido. Entonces Dios está mostrando que Él es bueno con su creación, que Él es bueno, es condescendiente, es misericordioso y es bondadoso con su creación. Como dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es una bondad de Dios, no es una maldición de Dios el matrimonio, es una condescendencia, una misericordia de Dios. Por eso debemos honrar el matrimonio. En segundo lugar, cuando hablamos del matrimonio, nos estamos refiriendo no solamente en cuanto a su invención única, sino también en cuanto a su utilidad única. Hermanos, el matrimonio completa lo que el hombre por sí mismo no tiene. Por eso está el concepto de ayuda idónea. Note, por ejemplo, en capítulo 1 de Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Note esto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Dios hizo al hombre ¿para qué? Para señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Los creó para qué? En este contexto está diciendo explícitamente para dominar, para señorear, para administrar el resto de la creación y de los demás seres vivos que Dios creó. Y cuando vemos allí en Génesis 2:15, note Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces vemos que Dios le ha dado un encargo a Adán: señorear, cuidar, pero también expandir el huerto que se le había otorgado a Adán. Y Adán empieza a tener señorío sobre las aves de los cielos, ¿verdad? Como dice en el versículo 19 del capítulo 2, ¿verdad? Dios formó a toda bestia del campo, toda ave de los cielos, la trajo a Adán, y Adán empieza allí, pero es muy grande el trabajo, por eso dice, y no se halló ayuda idónea para él. Imagínense a Adán pidiéndole la ayuda a un chimpancé. Sí, mira, ayúdame a ponerle los nombres. No lo iba a ayudar, porque el chimpancé, bueno, me imagino colgado de los árboles. O buscando la fuerza del elefante. Oh, elefante, tú que eres bastante grande, todos te van a ver. Tú me puedes ayudar a ponerle los nombres. Me puedes ayudar a señorear. No, él estaba para ser señoreado, el elefante. Y Adán estaba solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que la utilidad del matrimonio se debe a que el hombre ahora puede hacer lo que fue llamado a hacer: dominar la creación. Pero no solamente dominar, sino también a procrearse. El hombre por sí solo no podía procrearse. Dios dijo que ellos debían procrearse. Y en el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Así que, ¿cómo podía un hombre solo reproducirse? Necesitaba una ayuda idónea para procrear. Entonces, su utilidad es única para completar la función que Dios le ha dado al hombre de dominar y de multiplicarse, de procrear. Pero también es algo muy sencillo acá, algo muy interesante. En el versículo 23 del capítulo 2 de Génesis, nos habla de un aspecto muy hermoso. Versículo 23, dijo entonces Adán,
Es cuando vio a Eva, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Note, como dicen algunos teólogos, he aquí el primer poema en la historia de la humanidad. Llamaron a Eva varona. Bueno, no sé cómo lo recibió Eva, pero no está diciendo, wow, tengo otro hombre acá conmigo. No, eso no fue la expresión. Ni tengo tantas ayudas idóneas. Dios no creó muchas ayudas idóneas, con una sobrebasta. Pero le llama varona, porque del varón fue tomado, es decir, es única. No es como yo, pero sí es como yo. Es del varón, pero tiene unas cualidades diferentes que complementan lo que es el varón. Así que aquí vemos también felicidad. El hombre está irrumpiendo en un cántico de felicidad. Y el versículo 25 del capítulo 2 de Génesis. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Había plena felicidad, una felicidad que Adán no tenía hasta que llegó Eva. Así que la utilidad del matrimonio es única. Su utilidad es única porque le ayuda a completar el llamado de Dios a dominar y procrear, pero también le da una felicidad que no brinda otra cosa. Dios es sabio y Dios es bueno. La felicidad que brinda el matrimonio, sí, hay muchas circunstancias, estamos en un mundo caído, no nos olvidemos de eso, pero la felicidad es única. Por eso es que las personas, como dije al principio, no les gusta la formalidad, pero saben. ¿Y por qué se van a vivir juntos? Porque saben que ahí hay una felicidad que no deben encontrar en otro lado. Entonces hemos visto dos cosas, su invención es única, su utilidad es única y por último, su propósito es único. ¿Cuál es el propósito fundamental? ¿Para qué Dios ideó el pacto matrimonial? Bueno, para ser una imagen viviente de la relación entre Cristo y la Iglesia. O como dicen algunos teólogos, para ser una parábola viviente entre Cristo y la Iglesia. Trate de leer, por favor, Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante, ¿verdad? Todo desde el versículo 21, pero solamente voy a concentrarme en el versículo 30 al 33, pero haga ese ejercicio allí luego de escuchar esta clase. Efesios 5 del 21 al 33, pero solamente voy a leer el versículo 30 al 33. Dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Pablo está relacionando la unidad mística, la unidad misteriosa que hay entre el hombre y la mujer, que son una sola carne, y está diciendo, esa unidad es la que hay entre Cristo y la Iglesia. Es decir, en el principio del mundo, Dios ya estaba pensando, ¿cómo voy a ilustrar la unión entre Cristo y la Iglesia? Por medio del matrimonio. Ese es el propósito fundamental del matrimonio. Versículo 31, Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto no respecto al matrimonio, sino respecto de Cristo y la Iglesia. Y el matrimonio debe buscar reflejar eso. Un matrimonio, cuando cada uno de los cónyuges se pone a hacer lo que Dios le pide hacer, entonces se van a parecer más a esa relación entre Cristo y la Iglesia, están cumpliendo el propósito del por cual Dios los juntó. Versículo 33, Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Estos son los deberes de los cónyuges. Permítame terminar. Antes de dar algunas conclusiones y aplicaciones prácticas, con las palabras de Gary Thomas. Dice, es desafortunado y triste cuando algo tan profundo como vivir una analogía de Cristo y su Iglesia es reducido a experimentar esta relación meramente como algo que nos ayuda a evitar el pecado sexual, a mantener el mundo poblado y a proveer una cura para la soledad. Nada más desafortunado, dice Gary Thomas,
nada más desafortunado que rebajar el propósito único que tiene el matrimonio, simplemente, bueno, para no estar solo, o para, bueno, para mantener una descendencia legítima, o para evitar que yo caiga en pecados sexuales. No, el matrimonio es mucho más profundo, mucho más grande, mucho más glorioso, mucho más honorable. En conclusión, la honorabilidad del matrimonio, en primer lugar, es intrínseca. La honorabilidad del matrimonio es intrínseca. ¿Por qué es intrínseca? Bueno, ya lo hemos visto. Debido a su invención, Dios lo inventó, Dios lo hizo, ¿verdad? Dios diseñó esa relación, Dios creó esa unidad, Dios mostró bondad allí, debido también a su funcionalidad o su utilidad, porque es honorable en sí mismo, porque solamente provee lo que en otra institución no vamos a obtener. Vamos a tener felicidad, una felicidad que no está en otro lado. Y en tercer lugar, bueno, porque el propósito es único. Su propósito es único. Es interesante. Pero en segundo lugar, su honorabilidad debe ser respetada. Sí, ella es honorable en sí misma, pero de nosotros está la responsabilidad de respetar y poner en honor esta institución matrimonial. Ese pacto de lealtad y amor tiene solo un aspecto, no tiene solamente un aspecto horizontal, no se olvide, entre los cónyuges, sino también ese aspecto vertical. Por eso es mi compromiso de respetar esa unión matrimonial. No solamente le hice un pacto a esa persona, se lo hice públicamente a Dios. Por eso es que en ese pacto matrimonial deben estar representantes de todas las instituciones que Dios ha creado en el mundo para que sea, digamos, pleno, algo verdaderamente público. Deben haber familiares, deben estar personas de la sociedad civil y deben estar hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque públicamente estamos diciéndole a Dios el compromiso ante los testigos. Debemos entonces entender que ese pacto es declararle a Dios, jurarle a Dios, hacer un voto a Dios de lealtad y de amor al cónyuge. Así que, hermanos, el matrimonio funciona y nosotros debemos hacerlo funcionar. Aplicaciones. ¿Qué tan en serio fueron tus palabras el día que te casaste? Si estás casado, ¿qué tan en serio fueron tus palabras ese día? Tu vida matrimonial, tú como hombre, tú como mujer, ¿está demostrando que tus palabras fueron en serio o estabas jugando o no entendías nada? ¿Qué tan en serio pueden decir tus hijos? ¿Qué testimonio pueden dar tus hijos de cómo tú tratas a tu esposa, a su mamá, y cómo tú tratas a tu esposo, a su papá? Tú puedes decir, sí, yo lo dije en serio. Bueno, que el Señor te ayude entonces a no solamente saber que lo dijiste en serio, sino ponerlo en marcha ahora. En segundo lugar, tú estás buscando que funcione. Tú estás haciendo lo posible para que funcione, o te estás quedando sin hacer absolutamente nada. Y en último lugar, tú, si eres soltera, soltero, ¿tú estás preparándote para eso? ¿Quieres? ¿Lo anhelas? ¿Oras por eso? Sí, es muy difícil el matrimonio, es verdad. Pero Dios debe ser el centro del matrimonio. Si no es Dios el centro del matrimonio, es muy honorable. Sí va a funcionar, pero no vas a tener la gracia que necesitas para ponerlo a funcionar. Dependiendo de tu rol como esposo o como esposa, te corresponde a ti buscar hacerlo funcionar, pero necesitas de la gracia de Cristo. Así que Dios debe estar en tu vida. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? Los objetivos de Dios
deben ser nuestros objetivos en el matrimonio. La única manera es que tengamos un nuevo corazón y vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe y realmente tengamos al Espíritu Santo para vivir matrimonio. No perfecto, pero sí sinceros delante de Dios. El Señor te bendiga. Gracias, Señor, por habernos permitido esta clase. Gracias, Señor, porque en medio de los inconvenientes, gracias por darme la oportunidad de compartir este material con mis hermanos. Sé tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.